Todo lo que podía pasar está pasando. Y, como ya es costumbre, el jefe del Estado, el gobernante Castillo, no responde a las preguntas de los periodistas una vez más, a pesar de las promesas, los compromisos, los juramentos de que se iba a portar bien con los medios de comunicación. Y ahí tienen lo que pasó esta mañana con Marcial Vilela, periodista de PBO, en los reportajes matutinos. Aparentemente va a subir a su vehículo oficial una vez más. Es lo que se puede verificar en este momento. Incluso tratan de alejarnos, como de costumbre, a los medios de comunicación. Ahí el presidente Pedro Castillo. Bien. Presidente Castillo, ¿cuándo va a entregar la lista del caso Zarratea? Presidente Castillo, cuéntenos. Presidente Castillo, ¿cuándo entregará la lista del caso Zarratea? Presidente Castillo. Perfecto. Señor, altavoz. Perfecto. Presidente Castillo. Señor, por favor. Presidente Castillo, ¿cuándo va a entregar usted la lista del caso Zarratea, presidente? Bueno, tratan de escondernos, incluso vamos a tratar de escaparse. Presidente Castillo, ¿por qué no anula usted el contrato de la empresa de Carilyn López, presidente? Se le consulta. Presidente Castillo, ¿cuándo entregará la lista del caso Zarratea? Presidente Castillo, presidente Castillo, ¿cuánto dinero ingresó a Zarratea Carilyn López en la bolsa, presidente? Como podrán ver, la seguridad del gobernante estuvo permanentemente liberando el paso para que no pudiera escuchar aquello que preguntaba y para no responder tampoco aquello que se le pregunta al gobernante, porque esa es la forma de actuar, ese es el estilo y lamentablemente todas las promesas, como decíamos, que había sido organizado, que esto va a cambiar, que el próximo año todo va a ser diferente, se ha convertido simple y llanamente en una farsa, en una mentira, en un engaño. Me imagino que las personas que han sido víctimas directas del engaño se sentirán absolutamente y totalmente sorprendidas, porque este no es el comportamiento que se espera de la persona que gobierna los destinos del Perú. No solamente no quiere atender a la prensa, sino que además hay una hostilidad permanente desde que este gobierno ha comenzado con los reporteros y con los periodistas que tratan de hacer su trabajo. Esto no tiene futuro. Un gobierno de 5 años con esta actitud con los medios de comunicación, que lo único que están haciendo es tratar de cumplir con su trabajo y transmitirle a la opinión pública la información del gobierno, es inviable. Y después la respuesta de los ministros es: no comunicamos bien, estamos equivocados porque tenemos un problema de comunicación. ¿Generado por quién? Pero a pesar de que no quiso escuchar las preguntas de los periodistas, sí tuvo que escuchar lo que le dijeron en el Tribunal Constitucional. Y es bueno que nosotros también escuchemos lo que le dijeron al gobernante Castillo. La información se debe brindar sin esperar que se solicite. Y acá tenemos la costumbre de estar tocando las puertas para que nos entreguen la información cuando tenemos que brindarlos nosotros de manera automática. Es un deber constitucional y ético mantener informada a la población, pero de manera oportuna. Ello forma parte de una gestión transparente. Basta ya de secretismos, de actos reservados bajo 4 paredes. Cuando se ejerce la función pública, se debe ser de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este. Basta ya de secretismos, de actos reservados bajo 4 paredes. Cuando se ejerce función pública se debe ser de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este. Nunca mejor dicho. Felicitaciones al expresidente del Tribunal Constitucional, porque le ha dicho claramente lo que muchísimos peruanos creen que debe ocurrir en el Perú, que deben terminar prácticas que son absoluta y totalmente contrarias a una forma democrática, respetuosa y pluralista. No solamente con los medios de comunicación, sino sobre todo con los ciudadanos. Hay una falta de respeto sistemática al ciudadano. Ya estamos cansados. Lamentablemente,
se ha convertido esto en una práctica agravada. Antiguamente acusaban a un político de ser mudo, pero los críticos de ese político, quien era acusado de mudo, hoy día están ellos mudos y no critican esto que está ocurriendo. Es muy grave lo que está pasando porque el secretismo, el gobierno a espaldas y a escondidas del pueblo, lo que en el fondo está encubriendo es corrupción. 88 escándalos de corrupción en 5 meses. Por eso es que es el secretismo. No es simple y llanamente porque se quiere hacer una emboscada para dejar en ridículo al gobernante. No, porque lo que está atrás es seguir teniendo prácticas de gobierno en la opacidad, prácticas de gobierno en la oscuridad, para favorecer intereses grandes, pequeños, medianos, institucionales, de aliados y de amigos. Como digo, estamos cansados. Y lo que ha dicho la presidenta del Tribunal Constitucional no viene exactamente de un opositor político, de un crítico político. Viene de una figura institucional del más alto nivel. Y eso debe ser tenido en cuenta por el gobernante, sus aliados y sus simpatizantes. Estas prácticas deben terminar. Pero quien sí habló, y sería bueno que tomáramos nota de lo que ha dicho, ha sido el abogado del gobernante, señor Castillo. Escuchemos lo que nos ha dicho. ¿Entregó también la lista de visitantes a la casa de Zarratea o todavía? Mire, es que en esa no hay una lista de visitantes a la casa. Bueno, él puede recordar, ¿no? Comunicar a la Fiscalía quiénes son las personas que han visitado la casa de Zarratea, a eso me refiero. Yo sé que no hay un registro oficial, pero el presidente lo puede dar a conocer. Esa información le ha dado ya porque él dijo que lo iba a hacer. El presidente, él no tiene una lista de la casa de Zarratea porque en primer lugar él no hace la lista, ni en Palacio de Gobierno él hace la lista. El presidente de la República no tiene una lista. Él dijo que le iba a entregar, ojo, ¿eh? Está bien, y es cierto, pero también es cierto de que las personas que han declarado de la casa de Breña ya están dando, si bien es cierto, no hay una lista, las pero que ya sí conocían, la que era imposible ocultar. Las que era imposible ocultar. Esas son las personas que ya sabíamos que había estado, que habían sido incluso filmadas, grabadas, algunas de ellas. Pero eso es diferente que establecer una lista general. Correcto, y esos videos filmados y grabados han sido montados y editados. Nunca el presidente ha despachado en la casa de Zarratea en Breña. Ha recibido gente una de serie de Zarratea. Personas que sí tenían contacto con el Estado, Señora Karelyn López, que usted hace referencia y en la disposición. Ella es intermediaria, ya no contacto con el Estado, ella es intermediaria. Ahí ella nunca se ha reunido con el presidente en la casa de Breña y de Zarratea, ni tampoco era intermediaria de las empresas que usted hace referencia. Y pregunto, una respuesta concreta, ¿no la va a entregar? Es que no existe ninguna lista y el presidente de la República no hace lista de las personas que llegan. Bueno, Pedro Castillo no vive en esa casa, no es su oficina y no tiene por qué tener una lista de asistencia porque no es su domicilio. No hay lista de los asistentes a la salita de Breña. Esa es la versión que da el abogado del gobernante Pedro Castillo hoy día. Por lo tanto, todos estamos locos, todos nos hemos equivocado, todos nos hemos confundido y resulta que la novedad que da en el programa de la mañana, donde los mismos periodistas que nosotros escuchamos están sorprendidos y, en cierta manera, incómodos ante estas declaraciones del abogado, resulta que la sorpresa es que no había lista, que no se hizo ninguna, que no existió, que no pasó, etcétera. ¿Cómo así? ¿El gobernante no tiene memoria para recordar las personas que recibió? Que ahí no despachaba, que ahí no vivía. O nos hemos olvidado que lo primero que hizo antes de ir a Palacio, cuando lo quiso convertir en museo, es irse a instalar en ese mismo domicilio. O sea, ahí no despacha, ahí no trata. No, se vio en la obligación de tener que ir al Palacio de Gobierno y de manera clandestina seguía asistiendo a la salita de Breña. Pero no hay lista, no hay asistentes. Ya pues ahí en los que están en los videos esos son. Pero, ¿eso es creíble? ¿Eso que nosotros vemos, escuchamos de parte del abogado, podemos aceptarlo como una respuesta? Creo que no es creíble ya para nadie. Creo que ya parece esto una tomadura de pelo. Parece que esto en cierta forma está pasando de castaño oscuro.
estrategia puede ser esto? ¿Pueden considerar de alguna manera una fórmula, una salida, una solución ante los graves problemas de una acusación para una apertura de investigación fiscal? Escuchemos lo que dijo la primera ministra sobre esto. Ahora tenemos que respetar la estrategia de la defensa del presidente de la República. Ellos tienen una explicación para plantear esos temas y seguramente a ellos les corresponde responder cuál es la motivación. Nosotros, por demás, yo creo que tenemos que decir que desde el Ejecutivo, y también lo ha dicho el presidente el día de ayer, respetamos escrupulosamente la independencia de los poderes, pero creo que la defensa del presidente de la República tiene todo el derecho a plantear las estrategias que le parezcan convenientes. La estrategia de los abogados es libre y de esa manera plantean una fórmula para no mostrar la lista. ¿Cómo? La primera ministra dice que es una estrategia no mostrar la lista, pero el abogado dice que no hay lista, o es una lista que no se quiere mostrar. Este es un país donde el tema de las listas ya nos está volviendo locos. La segunda lista de los vacunados nunca apareció. Y ahora resulta que la lista de los que visitaron al señor Castillo en Zarratea tampoco existe, aunque la presidenta del Consejo de Ministros dice que no es que no exista, sino que no la muestran por la simplísima razón de que es una estrategia de la defensa legal. Y yo pregunto, y estoy seguro que muchos están preguntándose con ustedes, ¿es una estrategia legal obstruir la justicia? ¿Es una estrategia legal sacar personas que deberían ser investigados para que estén en la oscuridad? Para que no se sepa cuántos posibles negocios, cuántos posibles pactos, arreglos bajo la mesa se hicieron en la salita de Breña. ¿Eso se puede considerar una estrategia legal? Es decir, desaparecer pruebas, desaparecer testimonios, no informar quiénes son los testigos. Por supuesto que no. Y las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros lo que están demostrando es que sí había una lista que ahora no se quiere mostrar a pesar de que el abogado diga que no hay lista. Contradicciones por un lado, contradicciones por otro. Eso pues realmente es una burla. Se están burlando no solo de los peruanos, sino de la justicia. Pero recordemos lo que dijo la presidenta del Consejo de Ministros en otra oportunidad, justamente el 1 de diciembre, para ver esta declaración en contexto con lo que nos dijo en esa fecha. El señor presidente de la República, y también él lo manifestará, está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de las personas con las que se reunió de manera personal, digamos, no por ningún acto de gobierno, lo ha vuelto a reiterar, no ha habido ningún acto de Estado que se discuta en estas visitas, y por transparencia se va a presentar la lista correspondiente para esclarecer estas circunstancias. El 1 de diciembre se va a presentar la lista por transparencia. Esa es la declaración de la presidenta del Consejo de Ministros, vocera constitucional del gobierno. Hoy día no se va a presentar la lista por una estrategia legal. Y cuando se le pregunta al abogado si va a presentar la lista o si no la va a presentar por una estrategia legal, ¿qué es lo que dice? Que la lista no existe. ¿En qué quedamos? ¿Existe la lista? ¿No existe la lista? ¿No se muestra la lista? ¿Se esconde la lista? ¿Qué cosa es esto? ¿Es una comedia de equivocaciones? Esto es una burla. Se están burlando. Y se están riendo a carcajadas de todos nosotros. Nos están viendo la cara. Esa es la llana y simple verdad. Ustedes están escuchando las declaraciones directas de los actores políticos constitucionales. El abogado del gobernante que no quiere declarar, la vocera del gobierno hace un mes y el día de hoy, la vocera del gobierno, ¿qué es lo que dice?
que esas reuniones solamente fueron de carácter personal, que esas reuniones solamente habían sido reuniones sociales, que no tenían ningún otro tipo de interés, que eran simple y llanamente cosas privadas, de manera secundaria, etc. ¿Es así? ¿Están ustedes seguros de eso? Porque nosotros recordamos que no fue de esa manera. Nosotros recordamos que hubo ministros que dijeron otra cosa. El 29 de noviembre del año 21, es decir, hace 2 meses, el ministro Carrasco dijo lo siguiente. Son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado, ¿no? Y el tema de lo que se trata en esas reuniones, comprenderás desde mi punto o desde mi posición como ministro de Defensa, nosotros manejamos todo lo que es el sistema de defensa de la nación. Y por lo tanto debemos conservar la reserva de ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces pudieron develar incluso cuestiones muy reservadas que conciernen al sector defensa, pero en mi caso yo sí puedo responder por mi persona y señalar enfáticamente que cualquier tipo de reunión de manera oficial en el vehículo oficial del Ministerio de Defensa he asistido. En el vehículo oficial del Ministerio de Defensa, reuniones normales de carácter reservado, en mi comportamiento, actitud y función oficial de ministro de Defensa, reuniones normales en la salita de Breña. Eso dice un ministro de Estado. La presidenta del Consejo de Ministros dice que no, que eran privadas. ¿Qué cosa es esto? ¿Ante qué estamos? Me pregunto, y creo que todos los peruanos nos preguntamos. Han escuchado todos ustedes una secuencia de contradicciones. Cada uno dice una cosa totalmente distinta. Es que ni siquiera han tenido la capacidad de reunirse para hacer lo que hacía Vizcarra, que era de tratar de que tuvieran la misma versión. No, descaradamente, sin ningún tipo de vergüenza, cada uno dice una cosa que contradice al otro y aquí no pasa nada. Aquí no ocurre nada. Un ministro de Estado dice que él fue por motivos oficiales. La presidenta del Consejo de Ministros dice que no fue por motivos oficiales, pero que se va a mostrar la lista. Ahora dice que la lista no la va a mostrar. ¿Por qué? Porque es una estrategia del abogado. Bueno, entonces hay una lista que no la muestran porque es estrategia del abogado. Y cuando le preguntan al abogado, el abogado dice que no hay lista. ¿Qué cosa es esto? Realmente hemos llegado ya a una situación verdaderamente ridícula. El Perú no es un país para estar en una situación así. No podemos estar, no somos un país bananero, nosotros no podemos estar en una situación así con este tipo de personas. Por favor, un poco de respeto por todos los ciudadanos. Esto es una comedia. Pero el que habló fuerte fue el fiscal. Y el fiscal dijo lo siguiente. La señora Carolina López no solamente habría tenido vinculación con el entonces secretario general Bruno Pacheco, sino también directamente con el presidente de la República. Ya. Y hay 2 hechos que, nos permiten afirmar eso. Uno es la presencia de la señora López en la vivienda del pasaje de Zarratea en Breña. Y 2, la realización o la organización de la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente. Entonces, por eso es que hemos tomado esos, los 2 contratos, más de los 2 elementos periféricos para considerar que por lo menos hay indicios para que el presidente de la República sea comprendido como investigado. Acá hay suficiente evidencia para que el presidente de la República sea considerado investigado. Hay suficiente evidencia para que el presidente de la República sea considerado investigado. Claro, después suspenden la investigación porque dicen que no puede haber una acusación, pero la investigación es un antecedente y no es necesariamente un paso ineludible que haya acusación. Se puede reservar la investigación o la acusación habiendo investigado sin que se pierdan las pruebas. Lamentablemente ya estamos pues ante una situación en la cual los fiscales, como ustedes están viendo, ya lo tienen claro. Las declaraciones deben haber sido abrumadoras.
Las visitadoras de la casita de Breña estaban pagando y arreglando los cumpleaños de la hija del gobernante. Y aquí ningún ministro renuncia. Aquí a ninguno le importa nada. ¿Podemos seguir nosotros en una situación así? ¿Ustedes creen que a cualquier otro gobernante en el Perú se le hubiera permitido lo que se le está permitiendo a este señor y a su grupo? No es así. Nosotros los peruanos no podemos continuar aceptando este tipo de actitudes irrespetuosas. Al Perú y a la República Peruana se le tiene que respetar, y eso debe comenzar por los ministros. Y estos ministros que se contradicen y que quieren encubrir a un abogado son personas que realmente no podrían representarnos en cualquier país que no estuviera en la situación lamentable de anarquía, caos y descomposición que tenemos hoy día en el Perú.